doctora en psicología clínica, psicóloga Pía Santelices, es académica, es investigadora asociada del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y directora del Centro Cuida. Desde Francia está Pía Santelices. ¿Cómo está, Pía? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por darse el tiempo para conversar no solamente con nosotros, sino que con toda Latinoamérica a través de DNews, un tema tan importante como la salud mental y, como decíamos al inicio de la nota, tan estigmatizado y como tal entonces tan callado, tan tabú en muchas sociedades, lo que impide efectivamente prevenir o trabajar en la prevención de avanzar en índices como los que tenemos en Chile, que son de los más graves a nivel mundial. ¿Usted nos podría dar un diagnóstico, contar cuál es el diagnóstico actual de esa realidad en nuestro país? Sí, claro. En Chile se han hecho varios estudios de manera muy rigurosa, con muestra representativa, y podemos afirmar que los problemas de salud mental se han duplicado prácticamente durante la pandemia. Ahora estamos de manera un poco más optimista viendo cifras un poco más alentadoras, porque post pandemia, por ejemplo, los síntomas depresivos, de ansiedad, sensación de soledad, aislamiento, están mejor. Estamos acercándonos al estado que teníamos en salud mental antes de la pandemia, que hay que decir tampoco era tan bueno, Claro. porque Chile siempre hemos tenido cifras de salud mental bastante preocupantes, y también, bueno, es un país que se preocupa de estar midiendo constantemente, entonces tenemos las cifras y, bueno, podemos conversar un poco más de cuáles son como las particularidades, pero ahí yo creo que hay diferencias culturales de cada país, pero lo que sí es general, y se han hecho estudios en todo el mundo, es que la pandemia, por supuesto que sí golpeó muy fuerte a la salud mental de todas las personas. Y lo más dramático también, doctora, es que esos índices de salud mental, cuando lo conversamos, lo pensamos en los adultos o adultas. Sin embargo, se ha agravado también la situación de riesgo en salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Absolutamente. De hecho, como tú bien mencionabas, que ha sido muy invisibilizado todo lo que ha pasado con los niños, niñas, jóvenes, y en realidad, si uno lo piensa, estar privado casi 2 años de todas las interacciones sociales, toda la cantidad de habilidades que se desarrollan en esas etapas de la vida, por supuesto que es muy fuerte, es muy impactante. Entonces, estamos viendo recién, digamos, el impacto que ha tenido la pandemia en niños, niñas y jóvenes, pero en Chile al menos hay cifras bien preocupantes, como por ejemplo que el 35% de adolescentes presentan problemas de salud mental durante la pandemia. Son cifras altísimas, uno piensa, más de un tercio de la población de jóvenes con problemas de salud mental. Usted ha señalado, doctora, que también Chile es un país que se preocupa mucho de medir la salud mental de sus habitantes, al menos en el área de la investigación. No sé si en el mundo público necesariamente se mide para tomar efectivamente acciones, pero sí el mundo de la investigación académica, donde usted además se encuentra liderando también varios estudios, ha sido capaz de medir lo que pasa a nivel de infancia, lo que pasa a nivel de adolescencia, lo que pasa a nivel de adultos. Y en esas mediciones es posible entender también por qué Chile presenta tantos niveles de consumo de fármacos, no sé si de tratamiento necesariamente, que es un tema, se consumen muchos fármacos, quizás también hay automedicación ahí, pero también estos índices que usted señala que son de problemas de salud mental y de riesgos de salud mental, que hay que hacer una distinción, ¿no es cierto?, entre riesgos y problemas de salud mental. Y se lo pregunto porque tenemos en estos momentos una condición socioeconómica en Latinoamérica y en el mundo muy compleja, también en nuestro país. Pospandemia, guerra con Ucrania, ha influido en que las condiciones socioeconómicas de las sociedades se hayan deteriorado, se hayan precarizado. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿hay escenarios favorables o desfavorables para efectivamente abordar los problemas de salud mental que hay en las poblaciones? Sí, hay un aspecto que se ha estudiado bastante que tiene que ver con la inequidad, que los países que presentan más inequidad social también presentan más problemas de salud mental. Y en eso es probable que Chile, a diferencia de otros países que tiene en realidad una gran inequidad social, también eso se refleja en los problemas de salud mental. ¿Por qué lo decimos? En realidad son estudios más bien del ámbito no solo psicológico, también sociológico, porque también cuando uno ve las sociedades como van evolucionando, tiene mucho que ver también con las expectativas de las personas respecto a su bienestar. En el fondo es como pensar cuánto malestar
es normal y cuánto malestar ya empieza a ser un problema de salud mental. Esa distinción es bien importante porque no todo malestar es un problema de salud mental, ¿verdad? Ujú. Entonces se juntan muchos factores. Lo que decía de la inequidad, nosotros en Chile cuando vemos las estadísticas de grandes poblaciones, vemos que las personas que más se deprimen, por ejemplo, son mujeres, que después podemos ahondar un poquito en ese tema, porque las mujeres, y también de nivel socioeconómico, digamos, más vulnerable. Entonces, también hay unas diferencias importantes de presencia de sintomatología depresiva, ansiosa, de salud mental en general, según nivel socioeconómico. Entonces, eso también tiene mucho que ver con lo que hablamos de la inequidad de oportunidades, de recursos, no solamente económicos, sino también recursos de salud, ¿cierto? De acceso a ayudas, a apoyo social, digamos como una red más comunitaria de apoyo. Y ahí como entra el caso de las mujeres, que usted señala que se deprimen, nos deprimimos más. Claro, es que las mujeres, bueno, en Chile hay un cambio muy importante, porque las mujeres hemos ido entrando al mundo del trabajo cada vez de manera más masiva, y hay una sobrecarga de actividades, se podría decir, porque está el rol materno, ¿cierto? Que es muy fuerte la mujer como responsable de todo lo que tiene que ver con cuidar a otros, cuidar a los niños y niñas, cuidar también a las personas de tercera edad o personas con algunas necesidades especiales, y más toda la sobrecarga, digamos, laboral, con extensas horas de trabajo, con largas, digamos, distancias desde el hogar al trabajo. Entonces se juntan estas como multifactores que hacen que la mujer tenga mucho más presiones, más estresores, y eso, por supuesto, que el estrés prolongado va generando también sintomatología depresiva. Y con inequidad salarial también. Recordemos que las mujeres en promedio ganamos menos de los hombres por cumplir las mismas tareas. Sin embargo, tenemos adicionalmente las tareas del hogar, que en Latinoamérica, sobre todo, los índices son muy dispares en todos esos indicadores. Doctora, estamos hablando de esto a propósito de que el gobierno actual chileno ha puesto el tema de la salud mental como algo prioritario. Y aquí quiero abordar dos áreas. Uno, lo que tiene que ver con por dónde avanzar, porque son dos cosas distintas. Uno, la prevención, y la otra es efectivamente el tratamiento, ¿no es cierto? En un país donde hay poca cobertura también desde el mundo por ejemplo, desde el mundo de los seguros de salud u otros para dar tratamientos de salud mental a la población en general. Pero la primera parte tiene que ver también con visibilizar el problema. Y nosotros estamos en un gobierno que se ha encargado de hablar mucho de este tema, entre otras cosas porque el propio presidente de la República ha hablado, por ejemplo, de su TOC, ¿no es cierto? Y eso, de alguna manera, él mismo lo ha refrendado. Ha dicho, para mí es importante poner esto sobre la mesa, transparentar esta condición, porque de esta forma también es posible hablar más del tema. Es importante realmente visibilizar y mostrar cómo distintas personas que pueden ser exitosas en su mundo laboral o en su mundo profesional pueden también estar afectadas por problemas de salud mental, y que por qué es importante entonces hablar de esto para transparentar y avanzar en medidas. Bueno, me parece un punto muy importante. Esto es lo que se llama el estigma. El estigma es extremadamente negativo porque impide que la persona incluso tome conciencia de su problema y busque ayuda. Entonces, mientras más hablemos de estos temas abiertamente, que sean menos tabú, que sea conversación del almuerzo, conversación con niños y niñas, en los colegios, en todos los espacios, va a ser mucho más natural reconocer, identificar sintomatología, también que los demás se den cuenta y que puedan buscar ayuda de manera oportuna. Y por supuesto que las personas que necesiten tratamiento, que no son todas, hay que decir que hay muchos problemas que son leves y que a lo mejor no necesitan un tratamiento demasiado largo, pero sí es muy importante consultar a especialistas tempranamente para justamente prevenir y no esperar que Claro. exista un cuadro grave y que por supuesto sea mucho más difícil de revertir. Y desde ese punto de vista, de lo último que estamos hablando, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar? Primero, el mensaje para nosotros como población en general. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos algún caso, ya sea uno misma o en algún cercano o cercana, que pudiera estar en algún problema de salud mental? ¿Cuándo uno puede advertir cierto riesgo? Y la segunda etapa, que es con lo que tenemos que cerrar, tiene que ver con las políticas públicas. ¿Hacia dónde los países tienen que avanzar en políticas públicas para prevenir y también para tratar? Sí, los problemas de salud mental, como hablábamos, tienen que ver con un malestar interno, con una sensación de que la persona no está disfrutando la vida, ¿cierto? Y necesita mucho apoyo social. Los problemas
psicológicos en general son problemas vinculares, son problemas afectivos. Entonces, todos y todas somos muy importantes para ayudarnos entre todos para tener una buena salud mental. Uno de los pilares básicos del bienestar es tener buenas relaciones interpersonales, es decir, buenos vínculos afectivos. Entonces, cada vez que uno ve a una persona que ha cambiado o que la ve más irritable o con menos goce, digamos, disfrute de la vida, tender una mano, escuchar a esa persona y ofrecerle compañía, apoyo o distraerse en otras cosas. Es muy importante, por ejemplo, todo lo que es la vida saludable, alimentarse bien, dormir bien, tener actividades de esparcimiento. Entonces, toda la comunidad pudiéramos nosotros velar por la salud mental de todos y todas. Así que tenemos un rol fundamental ahí de observar, de identificar y de apoyar a los demás. ¿Y en el caso de las políticas públicas? Bueno, es que eso es clave. En Chile se desarrolló rápidamente un programa que se llama Saludablemente, por ejemplo, en el cual es una plataforma, digamos, que también permite ayuda psicológica telefónica y también, bueno, vía remota, y eso rápidamente se implementó y tuvo bastante éxito, porque las personas, la verdad, que han consultado muchísimo en salud mental. De hecho, también se ha duplicado. Vamos como de un 10, 15 a un 30, 40%, más mujeres que hombres que consultan más por temas de salud mental. Pero ahora se ha abierto el tema y eso ha sido positivo de la pandemia, que nos ha permitido poner el tema como prioridad, hablar justamente en este tipo de medios, ¿cierto?, más masivos, para que todas las personas vean que salud, o sea, salud no es solamente ausencia de enfermedad, salud es sentirse bien, es tener un alto bienestar. Entonces, cuando no está sucediendo eso, hay que también mirarse y ver hasta qué punto uno necesita algún apoyo adicional, ¿cierto? Primero intentar, por supuesto, con todo esto que hablamos de los pilares de la vida sana, de cultivar los vínculos, cultivar el ánimo, cuidarnos también nuestro ánimo, buscar momentos de bienestar. Pero si eso fracasa o si eso uno siente que no logra el bienestar, por supuesto, consultar especialistas, y en eso los gobiernos, yo creo, todos los países tienen también el deber de poner a disposición de la comunidad una gran, digamos, proporción de profesionales de la salud mental, psicólogos, también psiquiatras, y también en los colegios estar vigilantes, en los jardines infantiles, en los espacios también universitarios, ¿dónde están todas las personas funcionando? Qué importante lo que usted señala, doctora, porque efectivamente los problemas de salud mental a veces son tan invisibles para la población, se callan, se guardan, no se ven, y efectivamente podemos estar ante lo que en Chile, ¿no es cierto?, desde hace un tiempo se viene llamando una epidemia de problemas de salud mental que no se abordaban, que se trataban como problemas individuales, como casos, cada persona tiene un caso, pero cuando ya hay un alto porcentaje de la población que presenta problemas de salud mental o riesgo en salud mental, bueno, estamos hablando de entonces tener que abordar efectivamente desde una política pública mucho más amplia, mucho más abierta, la prevención, el bienestar, como usted señala. Trabajar en nuestro bienestar desde el mundo público, como también nosotros como comunidad, con nuestras familias, buscar esos espacios puede ser de gran ayuda. Muchas gracias, Pía Santelice, doctora en Psicología Clínica, además investigadora asociada del MIDAP y directora del Centro Cuida. Todos esos espacios ustedes los pueden encontrar en internet, así como en Chile, en la página Saludablemente también para solicitar ayuda de profesionales. Muchas gracias, doctora, que esté muy bien. Muchas gracias.